Pues, ¿qué nos decía el primer problema? Nos dan tres números enteros, A, B y C, y debemos calcular el mínimo número de movimientos, o mínima cantidad de movimientos para ordenarlos de menor a mayor. Y bueno, aquí te pone los límites de los valores, que están entre 0 y 10, 1 millón. Y pues la verdad, hay varias ideas que te podrían ocurrir para esto. Pero bueno, solo vamos a ver una. Y bueno, quiero saber si se les ocurrió alguna idea para resolverlo. Bueno, Mari Carmen creo que lo resolvió. Así que me gustaría escuchar las ideas de los dos. Yo con dos arreglos y ver cuántos números se repiten. Si se repetía los números 3 veces, pues imprimía 0. Si se repetía más de una vez, pero menos de 3 veces, pues hace 1, y si no se repetía ninguna vez era 2. O sea, los números que coincidían. Ok, pero ¿qué hacías con el segundo arreglo? Creo que no lo escuché. O sea, tenías dos arreglos, pero cada arreglo, ¿qué era? El primer arreglo era los números que me daban, y ya el otro arreglo era los números que me daban, pero ordenados. Ah, ya entendí. O sea, los ordenaste y comparaste con el original. A ver si coincidían. Sí. Ok. Sí, por ahí algo así había entendido en tu solución. Y al parecer te dio los 100 puntos, así que funciona. Y bueno, ¿tú, David, se te ocurrió algo? Bueno, pues justamente estaba pensando algo similar de tener los arreglos y uno ordenando y otro no. Pero igual estoy pensando cómo sacar la respuesta. Lo que se me viene a la mente es, o sea, por cada vez que no esté en su lugar, y llevar un contador, y al final ese contador lo dividimos entre dos para saber cuántos movimientos tenemos que hacer. Pero no estoy seguro. Algo así podría ser. A ver. Esperen. ¿Sí van bien el código? ¿O está muy pequeño? Yo lo veo bien. Sí, igual lo veo bien. Ok. Vamos a ver esa solución de ordenarlo. Oh, rayos, sí, cierto. Era con arreglos. Ok, entonces pues lo único que hacemos es leer los números. Ok, leemos los números y al segundo lo ordenamos. Listo. Luego me dijiste que contabas cuántos coincidían en la misma posición. ¿Sí era eso? Sí. Sí, era eso. Ok. Ok, entonces con este ciclo ya contamos cuántos coinciden en la misma posición y después cómo sacabas la solución.
Con condicionales. Si contador era igual a 3, imprimir 0. Ajá. Si es 3, pues quiere decir que ya estaba ordenado. Luego, ¿qué pasa si no es 3? Si no es 3, pero es mayor a 0, imprimir 1. Y después imprimir 2. A ver si es mayor a 0. A ver, creo que no me queda Bien. ¿Qué pasa si es mayor a 0? Imprimir 1, o sea, O sea, sí, sé que imprimes 1, pero un movimiento. ¿qué significa que sea mayor a 0? Quiere decir Bueno, que se repiten 2. 2, Se repite 1 o 2. 1 o 2. Ajá. Ok. Bueno, de hecho, no es posible que se repitan solo 2. Según yo. Solo son 3 números. Y si se repiten 2, por ejemplo aquí tenemos 1, 4, 5. Bueno, 1, 4, 7. Bueno, desordenados. 1, 4, 7. O tal vez sí. ¿Encontraste algún caso en el que solo se repitan 2? Porque si ordenas esto te quedaría 1, 4, 7. Y bueno, lo que yo pienso, lo que se me ocurre es que si se repiten 2, quiere decir que 2 números de esos 3 están en el lugar correcto, están ordenados. Y si están en el lugar ordenado, pues a fuerzas... No hay ninguno. Ajá, a fuerzas el tercer número debe estar ordenado también. Ok, no sé si se entendió esto. Sí, acabo de checar, no hay ninguno que se repita 2 veces. Exacto. Es que si Sí, solo uno... O sea, si se repiten 2, a fuerzas el tercero también tiene que repetirse. Entonces, bueno, está bien la condición. Solo que... pues nunca va a ser el contador igual a 2. Así que esto podría reemplazarlo por si contador es igual a 1. Pero es lo mismo. Así que podemos dejarlo. Así que en caso de que ninguno se repita, pues solo basta con cambiar 2 de lugar. So, 2. ¿Y por qué basta con cambiar solo 2 de lugar? ¿Dónde está esto? Vamos a ver en qué caso se repite 0. Si lo tenemos de mayor a menor. Perdón, esto era 1. Ok, en este caso se repite en 0. Entonces, ¿por qué sería 2? De hecho, la solución que yo había hecho puedo explicarlo un poco, pero vamos a ver. En realidad solo es necesario cambiar 2 pares de números, o sea, hacer 2 intercambios. El más grande, o sea, si ninguno se repite, quiere decir que ninguno está en su lugar. Así que como solo son 3 números, el más grande lo llevas a donde va, y esto nos quedaría 4, 1, 7. Y ya, te olvidas del más grande porque ya está en su lugar. Luego el más pequeño, pues lo llevas a su lugar también, y te quedaría 1, 4, 7. Y como al llevar el más pequeño a su lugar, necesitas intercambiar el segundo más pequeño, bueno, por el más pequeño.
pues automáticamente el segundo más pequeño o el de medio queda en su lugar. Así que solo son necesarios 2 intercambios máximo. Y ya. Pues esta es la solución correcta. Bueno, una solución correcta. Bueno, vamos a probarlo. Ok, 1, 2, 3. Nos sale 0 y está bien. Luego 3, 2, 1. Nos debe salir un intercambio. Y ya. Y bueno, si lo enviamos pues nos da los 100 puntos. Eso creo. Ahí está, los 100 puntos. Y ya. Esa es una posible solución. Y vamos a ver la mía. O sea, yo tenía otra que eran solo condicionales. Ok, ¿y yo qué preguntaba? Primero trataba de ordenar un par. Y preguntaba si A es mayor que C, quiere decir que hay al menos una pareja que no está en orden. Entonces, no importa cuál pareja sea, siempre me conviene intercambiarlas. Y como existe esta pareja A mayor que C, porque A está antes que C, entonces solo cambio sus valores. Y mi respuesta, pues la aumento en 1. O sea, ahora yo solo cuento la cantidad de intercambios que hago. Luego, después de esa condición ya tengo asegurado de que A es menor que B. Perdón, A es menor que C. Ahora lo único que tengo que hacer es preguntar si A es mayor que B. Quiere decir que hay otra pareja que está en desorden. Entonces lo único que cambio lo único que cambio son sus valores. Aunque de hecho creo que, ahora que lo pienso, creo que no es necesario cambiar sus valores. Lo único que cambio pues son sus valores. Es como ordenarlos. Y cuento otro intercambio para mi respuesta. Pero si A no es mayor que C, entonces pregunto, B es mayor que C. Ok, creo que ya sé cómo explicarlo un poco mejor. Después de esta pregunta ya tengo asegurado de que A es menor que C. Y si pregunto esto, A es mayor que B, en caso de que sea verdad, pues solo cambio sus valores y ya he terminado. Porque, a ver, me queda esto, A menor que C. Y si esto se cumple, este A mayor que B se cumple, pues los intercambio y sumo uno más. Así que después de esto, pues me queda que A es menor que B y menor que C. Y ya. Después, ¿qué es lo que hacía? Si no se cumplía eso, aunque ahora que lo pienso, esto me dice que A se queda como menor. Ok, ya vi, lo siento, me confundí un poco. Es que como estoy cambiando los valores, pues la letra A va tomando diferentes valores. Ok, esto me asegura que A es menor que C, después de esto. O sea, el valor que tiene A actualmente, hasta esta línea de código. Después veo esto.
Si se cumple esto, quiere decir que los de esta secuencia, los únicos que están desordenados son estos dos. Y bueno, los únicos que están ordenados pues es el A con el C. Ok. Entonces, como A es mayor que B, intercambio sus valores. Y bueno, esta secuencia en realidad no cambia, solo que esto me asegura que ahora el valor de A es menor que el valor de B. ¿Y cómo me aseguro de que esto es verdad? Bueno, menor o igual. Me aseguro de que esto es verdad porque al principio sabíamos que A era menor que C, pero al cambiar sus valores, ahora esta condición se convierte en B menor que C porque intercambié los valores de variables. Esta se convierte en B menor que C, y como esta ahora es menor que C, perdón, esta A ahora es menor que el valor que tiene B actualmente, entonces al juntar estas dos, pues me queda la desigualdad completa. A menor o igual que B, y menor o igual que C, y B menor o igual que C. Entonces después de estos dos, pues ya estaría ordenado y solo serían necesarios dos intercambios. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple esto? Ok, si no se cumple esto, ya tenemos aseguradas dos cosas. Tenemos asegurado que A es menor que C y A es menor que B. Bueno, siempre se me olvida el igual. A es menor o igual que B. Entonces solo nos falta verificar si B es menor o igual que C. Entonces, si B es mayor que C, quiere decir que no están en orden. Entonces, si no están en orden, pues lo único que tengo que hacer es, pues, como intercambiar sus valores. Pero acabo de notar que en realidad en estas dos condiciones no es necesario intercambiarlo porque ya no lo voy a utilizar. Pero bueno, si llegamos a que esto no se cumple, pues quiere decir que esto sí se cumple. Entonces solo hay que ver si B es mayor que C. Si B es mayor que C, quiere decir que no están en orden. Entonces aumento 1 mi respuesta del intercambio de C y B. Y al final solo imprimo mi respuesta. Todos los intercambios que conté. Ok, y si pongo 1, 2, 3, me debe imprimir 0. Si pongo 3, 2, 1, me imprime 1. Luego 7, 1, 4, me imprime 2. Ok. ¿Tienen alguna duda sobre esta solución? No. Claro. Igual. Ok. Claro. Ok. Y si lo enviamos, pues también nos debería dar los 100 puntos. Ahí está. Bueno, pues este era el problema que debían resolver en menos de un minuto. Pero ahí está. Luego, bueno, los dos ya leyeron ese problema. Ya entendieron qué es lo que te piden. Sí. Ok. Bueno, pues ¿cómo hacemos esto? La solución que a mí se me ocurrió, pues es tener como una variable que me diga cuál es el número que voy a imprimir.
y que me diga otra variable si quiero ir aumentando mis números, o sea, imprimirlos de forma creciente o de forma decreciente. Y bueno, si se dan cuenta, solo son los números del 1 al 5. Cuando llega el 5 empieza a bajar, cuando llega el 1 empieza a subir, y así va todo. Entonces tenemos que imprimir n números de esa secuencia. Entonces primero tenemos nuestra variable n, el número que voy a imprimir, que empieza en 1. Aquí está, siempre empieza en 1. Y la variable que me dice si voy a crecer o decrecer. Ok, entonces con un ciclo vamos a imprimir los n números. Al principio solo imprimo el número que tengo calculado. Y bueno, pregunto. Si el número es igual a 1, entonces quiere decir que yo quiero crecer. Entonces a mi número le tengo que sumar 1. Y si en otro caso, si no es 1, pero si mi número es 5, o sea, si ya llegué a 5, entonces quiero empezar a decrecer. Entonces en vez de sumar 1, quiero restarle 1. Y al final de actualizar mi valor de si quiero crecer o decrecer, pues solo se lo sumo a un número. Ok, y de esta manera pues voy actualizando el número que quiero imprimir. No, Reyes, no leían. Y listo. Podemos comprobarlo. Si ponemos un 0 debe imprimir nada. Con un 1 imprime 1, un 2, 1, 2. Con un 7 vamos a ver si imprime lo mismo que el ejemplo. Con un 7 imprime 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 3. Y aquí está, imprime lo mismo. Luego con 13 nos imprime 1, 2, 3, 4, 5. Luego 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5. Ok. Imprime lo mismo. Y bueno, creo que esa ya sería toda la solución. Y fue lo que envié. Me debería dar los 100 puntos. Ok, ya está. ¿Tienen alguna duda sobre la solución? No, ninguno. Bueno, pues pasemos al siguiente. Divide y vencerás 1. Pues nos dice que nos dan un arreglo de números enteros, que esos números pueden ser positivos o negativos. Y bueno, no tiene historia, ya te dan directamente lo que te pide: la suma máxima de cualquier subarreglo contiguo. Y bueno, con subarreglo se refieren a cualquier cantidad de posiciones, al menos una, pero que sean contiguas. Y debes encontrar ese segmento contiguo que te dé la suma máxima de todos los elementos. O sea, la suma máxima que puedas obtener, no necesariamente de todos los elementos. Y aquí te ponen en negritas cuál es la suma máxima. Bueno, la suma máxima es 6 menos 2 te queda 4, menos 3 te queda 1, más 1 te queda 2, y más 5 te queda 7. Y eso es todo de aquí. Si sumas cualquier otro subarreglo, te queda una suma menor o igual. Por ejemplo, si sumas este subarreglo, te queda menos 7. Si sumas esto, te queda menos 1. Si sumas esto, solo te queda 6.
Y bueno, si sumas los últimos 3 te queda 0. Y aquí te ponen otro ejemplo. Si te dan un arreglo de 1, 2, 3, 4, 5, pues en este caso la suma máxima es tomar todos los números. Y el resultado es 15. Ok. ¿Ambos entendieron el problema, lo que te piden? Sí. Sí. Bueno, ¿qué se les ocurrió para resolver esto? ¿O qué pudieron observar del problema? Pues lo que se me ocurre a mí es, por así decirlo, ir sacando el máximo de todas las posibilidades de los subarreglos. Por ejemplo, primero empezar con un subarreglo de tamaño n y luego ir bajando, o sea, que sea n-1 y probar los subarreglos contiguos de tamaño n-1 y ir sacando cuál es el máximo, ¿no? Ajá. Y, o sea, así como que probar todos los casos posibles hasta que pues, ya encontremos el máximo. Pero por los límites creo que se pasaría de tiempo. Es lo que se me Sí, ocurre. sí, se pasaría de tiempo. Porque... Vamos a ver. Bueno, aquí solo leemos el arreglo. ¿Y cómo haríamos esto? Pues a mí se me ocurre, bueno, lo que tú dijiste es iterar por todos los tamaños de subarreglos posibles. Y bueno, el tamaño máximo es n. Bueno, vamos a empezar de abajo hasta arriba. El tamaño mínimo es de un subarreglo, pero de un elemento. Y el tamaño máximo pues es n. Entonces... ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo se te ocurriría calcular cada subarreglo posible de tamaño k? Si tenemos este subarreglo, por ejemplo. Bueno, de hecho se me acaba de ocurrir. Ya habían resuelto un problema algo similar. Y bueno, lo que se me ocurre es usar lo que les había dicho de ventana deslizante. Uy. ¿Cómo se escribía esto? Creo que sí. Bueno, ventana deslizante. Y bueno, calcular el primer subarreglo de tamaño 1 y menor a k. Ok, y debemos llevar una variable suma igual a 0.
Entonces aquí solo sumamos todos los elementos del primer subarreglo de tamaño K. Y nuestra respuesta ok, ahí está. Bueno, ya está, tenemos el primer subarreglo de tamaño K. Ahora, ¿cómo calculamos los demás subarreglos de tamaño pues todos los demás subarreglos de tamaño K? Pues tienes que empezar en la posición K y ir recorriendo todas las posiciones hasta N. Entonces, ¿qué es lo que haces? Sí. A tu suma le vas a sumar el siguiente elemento, que es en el que estás ahora, que es arreglo en la posición I, y le debes restar el último elemento que estás dejando, y que es en el arreglo en la posición que estás ahora, menos K, que si no me equivoco así es. Ok, si fuera de un elemento, empezarías aquí, le sumas el menos 5, y como son subarreglos de solo un elemento, le vas a restar el I menos K, y en ese caso I valdría 1, y le restas 1, te queda en 0. Entonces te quedaría más menos 5, menos 2. O sea, en total esta suma te queda en menos 5. Luego pasas a este, le sumas un 6 y le restas la posición en la que estás, menos 1. Le sumas 6 y le restas menos 5. No, le restas menos 5. Y la suma te queda 6. Y ya. Con esas dos operaciones calculas cada posible subarreglo de tamaño K. Perdón. Y en tu respuesta pues vas calculando la máxima suma que vayas obteniendo, que es lo máximo entre lo que ya calculaste y la suma que tienes actualmente. Y ya creo que eso sería todo. Al final solo imprimes tu respuesta. Y pues, ven que funciona, nos imprime 7. Si probamos con el 15 nos debería imprimir, perdón, con el siguiente caso nos debe imprimir 15. Oh rayos, ¿qué pasó? No sumó el 1. Vamos a ver. Empieza con tamaño 1. Bueno, eso no importa. ¿Qué pasa cuando es tamaño n? Cuando es tamaño n, oh, ya vi. Ok, no sé si pudiera notar el error. ¿Por qué imprime 14? Ok, creo que no. Oh, bueno, ¿lo notaste? Creo que es en el tercer ciclo, donde dice I igual a K. Ajá. Y que I tiene que ser menor a N. Pero pues si K vale, ¿cómo se llama? K vale N y I vale K, pues I y N son iguales y no es menor. Exacto. Para cualquier caso que le pongas, este ciclo nunca se va a ejecutar cuando K sea igual a N, por esta condición. Entonces nunca tomaría en cuenta la solución en donde eliges todo el arreglo completo. Y bueno, puedes arreglarlo de varias formas, pero bueno, la más sencilla por ahora es volver a actualizar tu respuesta al final. Oh, rayos.
Bueno, si ponemos 5, 1, 2, 3, 4, 5, nos imprime 15. Y esa es la respuesta. Ok, y bueno, en realidad, bueno, ¿entendieron esta solución? ¿Cómo funciona? Y yo sí, solo que tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Por qué lo del error, o sea, lo de que i sea igual a n funciona, o sea, lo resuelve que volver a calcular la respuesta al final? No entendí esa parte. Porque si te das cuenta, antes de hacer este ciclo, estamos calculando el primer subarreglo de tamaño n. Y esto sí funciona. Aquí en realidad está sumando el 1, 2, 3, 4, 5. 15. Entonces aquí ya tenemos una suma que vale 15, que es sumar todo el subarreglo, cuando k vale n. Entonces, bueno, esto en realidad podríamos ponerlo aquí, o donde quieras, pero bueno, es lo mismo. Entonces, como ya tenemos una suma calculada para n, como esto nunca se va a ejecutar para n, porque en realidad solo hay un subarreglo, pues no importa esto, no importa dónde pongas esta actualización, porque ya está calculado por este ciclo. Ok, no sé si se entendió, si quedó claro. Sí, quedó claro. Solo hay un subarreglo de tamaño n y se calcula con este ciclo. Y esto nunca se va a ejecutar. Así que tienes que actualizarlo fuera de este ciclo. Okay. Entonces, ¿tienen alguna otra duda sobre la solución? Bueno, de hecho la ventana deslizante es este ciclo. Aquí debería ir. Bueno, creo que no hay dudas. Y bueno, esta solución es un algoritmo correcto, calcula la respuesta correctamente, pero por los límites que nos dan, no debería darnos los 100 puntos. Y bueno, nos da tiempo límite excedido. 33 puntos. Entonces, veamos. Nos da tiempo límite excedido porque el valor máximo de n es 10 a la 5. Recuerden que para un segundo tenemos 10 a la 8 operaciones. Entonces, este ciclo se está ejecutando n veces. Este ciclo de adentro se está ejecutando k veces. Y bueno, k veces depende del valor de k de aquí arriba. Así que bueno, solo con esos dos ciclos, si vas contando las operaciones, tenemos que en la primera iteración pues va sumando 1, después este ciclo se ejecuta 2 veces, luego 3, luego 4, luego 5, luego 6 y así hasta n. Entonces, bueno, la suma de todas esas operaciones pues nos da n por n más 1 entre 2. Y bueno, esto se puede simplificar en un n al cuadrado. O sea, para cuestiones de calcular cuántas, si nos da en tiempo o no, pues se simplifica en n cuadrado. Y si vemos un n cuadrado en el peor caso sería 10 a la 10. Y pues ya 10 a la 10 pues no nos da en un segundo, solo tenemos hasta 10 a la 8. Y lo mismo pasa aquí. Máximo esto se va a ejecutar n veces, así que tenemos un n cuadrado por estos dos ciclos. Y bueno, es por esa razón que no funciona en tiempo. Ahora, ¿qué otra posible solución se les ocurre para calcular la respuesta y que dé en tiempo? Les doy unos minutos para que lo piensen.
¿Se les ocurrió algo? Lo primero que se me ocurre es, no sé, empezar a sacar la respuesta cuando encontremos un número positivo. Pero ¿cómo sacas la respuesta cuando encuentres el número positivo? No sé, es que eso fue lo primero que se me ocurrió, pero pues, no sé, se me ocurre que empezar a contar desde el número positivo hasta que... o empezar a hacer lo de los subarreglos desde que, digo, empezar a hacer lo de la ventana deslizante desde que encontramos un número positivo, algo así se me ocurre. No estoy seguro. Igual yo estaba pensando algo así, de que si la suma es menor a cero, convertir la suma en cero. Y si la suma más el número siguiente da cero, convertir el siguiente número en cero. Ok. De hecho, la solución para este problema utiliza una idea algo similar a convertir la suma que tienes en cero. Solo que no es exactamente así, pero es similar. Así que eso podría funcionar. Pero bueno, lo que dijiste, David, pues no funcionaría porque te pueden dar un caso en el que el primer número sea cero y lo demás sea negativo. O bueno, en realidad no importan los demás números, pero te pueden dar un caso en el que el primer número sea positivo. Y si empiezas a hacer la ventana deslizante desde ahí, pues tampoco daría en tiempo. Así que con que encuentres un caso en el que no funcione, pues ya puedes ver que esa solución no es correcta. Pero bueno, pues repetirme en qué caso convertías tu suma en cero, Mario Carmen. Es que primero iba sumando todo lo que recibía, y después si mientras la suma sea negativa, ya convertir eso en cero. Ok. Ok, es un poco similar, solo que eso no te daría la respuesta correcta. Bueno, imagina que todos los números que te dan son negativos. Así que siempre vas a tener sumas negativas. Y si conviertes en cero todas esas sumas negativas, pues estás obteniendo una respuesta incorrecta. Porque aunque tu suma sea negativa, puede que sea la máxima. Sería mejor una suma que sea igual a menos 1 que una que sea a menos 4. Así que lo de convertir a cero es parte de la solución de 100 puntos. Pero la condición está mal. No es mientras la suma sea negativa. Así que, bueno, vamos a ver. Lo que nos pide es la suma máxima que puedas obtener de elementos contiguos, o sea, que estén juntos. Y vamos a ver. Sabemos que mientras más números agarremos, hay más posibilidades de... Bueno, en el caso de que todos sean positivos, mientras más números agarremos, pues más grande va a ser nuestra suma. Y vamos a utilizar esa idea. Vamos a tratar de agarrar la mayor cantidad de números posibles que estén juntos. Así que, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ver, voy a pegar esto aquí.
tenemos esto. Vamos a tratar de agarrar la mayor cantidad de números posibles. Y empezamos por los primeros. Agarramos el -2. Y hasta ahora nuestra suma es igual a -2. Si solo existiera ese elemento, pues -2 sería nuestra respuesta. Respuesta igual a -2. Pero vemos que hay un elemento más que está en la siguiente en la siguiente posición. Y como está contiguo al 2, pues podemos agarrarlo para la suma. Entonces lo agarramos. Un -5. Y esto nos da -2 menos 5, pues nos da -7. Ahora, si solo existieran estos dos elementos, si solo existiera este arreglo, ¿cuál sería la respuesta? -2. Exacto. Bueno, ok. Creo que pregunté lo incorrecto. Sí, la respuesta es -2. Me refiero a que... Ok, no, olvídenlo. Sí, perdón, -7, ¿no? No sé, no entendí qué no, preguntaste. -7 es menor a -2. Creo que no entendí lo que preguntaste. No, ni yo, de hecho me confundí. Lo siento, pregunté otra cosa. Ok. Pues sí, hasta ahora si solo tenemos esos dos elementos, pues la idea que tenemos, pues como que vemos que no nos sirve de nada. Pero ¿qué pasa si agregamos más? Intentemos agregar Ok, creo que me estoy yendo por el camino equivocado. O sea, para explicarlo. Vamos a utilizar la idea de agarrar la mayor cantidad de elementos que podamos y utilizar esa idea de convertir la suma a 0. Solo que, bueno, como dije antes, no es exactamente convertir la suma en 0, sino olvidarla. Empecemos con un -2. Ok, un -2. Y bueno, cada vez que cambiemos esta suma vamos actualizando el resultado. Entonces llegamos al -2 menos 5 y eso nos da -7. Pero ¿cómo sabemos cuál es la mejor suma que podemos tener? Nos dice que debemos elegir elementos contiguos. Entonces, si llegamos a un elemento que disminuye nuestra suma, no tenemos otra opción que agarrarlo o detener nuestra suma hasta ahí. ¿Sí entienden por qué solo tenemos esas dos opciones? Sí. Sí. Ok. Como son contiguos, pues tenemos que agarrarlo. Y si no lo agarramos, pues nos detenemos ahí, porque no podemos saltar los números. Deben ser contiguos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos encontramos con el -5. Hasta ahora tenemos una suma de -2. Pero ¿qué pasa con el -5? El -5 nos disminuye la suma. Nos lo disminuye a -7. Nos lo disminuye a -7. Entonces nos conviene no agarrar el -2 con el -5, porque estamos obteniendo una suma menor. Pero ¿qué podríamos hacer para continuar calculando las demás posiciones? Y desechando o sea, no agarrando estos dos elementos.
Hasta ahora lo que hemos calculado es la suma máxima hasta este punto verde. La suma máxima de un solo elemento. Pero un solo elemento hasta este punto. Si vemos que el menos 5 nos disminuye la suma, ¿cómo podríamos continuar calculando esta parte? Podríamos ver si el siguiente número nos aumenta más, o sea, si contamos el menos 5 y contamos el siguiente número después de menos 5, nos aumenta más la suma de lo que ya teníamos al principio, pues nos conviene agarrar el menos 5 y el siguiente. O sea, ¿te refieres a que la suma sea como, por ejemplo, menos 5 más 6? O que aumentemos el siguiente aquí. El siguiente ahí, en la suma. O sea, menos esta opción. Ajá. Y si vemos que eso nos da más, creo que la suma máxima que teníamos al principio, pues nos conviene agarrar esos tres valores. Bueno, no sé, eso creo. Pero si te das cuenta, si hacemos esto, podemos ver que es mejor esta opción. Porque si le quitamos el menos 2, nos queda un número más grande. Menos 5 menos 6 pues nos da 1. Y esta de aquí nos da menos 1. Entonces esta opción nos convendría más. Entonces bueno, la idea es algo similar. Y tiene que ver con lo que dijo Mari Carmen de convertir a 0. Solo que es con otra condición. No solo si la suma es negativa. Entonces, pueden verlo así. ¿Qué opciones puede tomar nuestra suma? Si hacemos esto, pues tenemos que nuestra suma puede quedarse en menos 7. Puede quedarse en menos 7. Puede quedarse en menos 2. Pero hay que darse cuenta que no nos sirve de nada quedarse en menos 2. Porque ya lo calculamos. Ya lo calculamos. ¿Y qué otra opción tenemos para que nuestra suma... o qué otro valor puede tomar nuestra suma? O sea, el menos 2 viene de no agarrar el 5. El menos 7 viene de agarrar el menos 2 y el 5. Oh, pero creo que lo dibujé mal. El menos 2 viene de solo agarrar el 2. El menos 7 de solo agarrar... de agarrar el menos 2 y el menos 5. ¿Hay otro valor que pueda tomar nuestra suma? El 6. Olvidándolos. Casi. O sea, sí puede tomar 6, pero estamos en este punto. Estamos calculando este número. Nos encontramos con que el menos 5 disminuye la suma. O bueno, en realidad esto tienen que hacerlo por cada elemento nuevo que vayan a procesar. Estamos procesando este 5, aún no hemos llegado al 6. El 6 no existe todavía. Todo esto no existe. Estamos con el 5 y el menos 2 que ya tenemos en nuestra suma. Entonces, ¿qué valores puede tomar nuestra suma? Puede tomar 7 si a nuestra suma le sumamos el menos 5. O sea, agarrar el menos 2 y el menos 5. Puede tomar menos 2 si solo agarramos el 2. O sea, si ignoramos el 5. Y bueno, puede tomar otro valor nuestra suma, aparte de menos 2 y menos 7. Menos 5. Exacto. Puede tomar el menos 5. Y es de solo agarrar el valor de menos 5. Ok, ahora que ya tenemos esto, ¿cuál de estos tres valores
nos conviene más utilizar para poder calcular lo que aún no hemos calculado, que es esto rojo. Ok, lo que nos falta calcular para... O sea, la sección que nos falta calcular la suma máxima es eso rojo. Lo que estamos procesando ahora es el número 5. Ahora, ¿con cuál de estos tres posibles valores nos conviene continuar para seguir calculando la suma máxima? Y recuerden que queremos agarrar la máxima cantidad de números posibles para que maximice la suma. Lo que queremos es maximizar. Entonces, ¿cuál de estos tres valores de aquí nos maximiza la suma? O sea, ¿cuál de los tres valores nos maximiza la suma y que podamos usar? Con ninguno. Bueno, es que si utilizamos alguno de estos nos va a disminuir la suma. ¿No? O- Ok, sí nos disminuye la suma, pero... ¿Cómo explicarlo? Imaginen que están calculando esto, hasta el número 5. Están en esta posición del arreglo, en esa flechita azul. Y lo demás aún no lo conocen. Entonces pudiera ser que todos estos pues sean valores negativos que te lleven hacia abajo. Entonces si son más valores negativos, pues lo mejor que podrías hacer es quedarte con el menos 2. O bueno, en realidad sería con el menor número. ¿A qué me refiero? Lo que ustedes quieren calcular es la suma máxima hasta el punto en donde están. Y el punto en donde están es el 5. Sin importar los siguientes números. Entonces, si este fuera el final del arreglo, el menos 5, perdón, sí, estos dos elementos, pues la suma, lo que te interesaría hacer es maximizar esta suma, aunque te lo disminuya, aunque sean números negativos. Okay, no sé si quedó claro. Quieres calcular la suma máxima hasta este punto. Perdón, hasta este punto. Ok, y tampoco podemos elegir ningún elemento porque debemos seguir calculando lo demás. Entonces, tenemos tres posibles opciones de valores que puede tomar nuestra suma. Que es el menos 7 si elegimos el menos 2 y el menos 5. Es el menos 2 si solo elegimos el menos 2. Y el menos 5 si solo elegimos el menos 5. Entonces, ¿cuál de esos tres valores nos maximiza la suma? Y que podamos utilizar para seguir calculando el resto del arreglo. Creo que el menos 5.
Ok, ¿por qué el menos 5? Bueno, el menos 2 no lo podemos utilizar porque nos tendríamos que saltar el menos 5 y pues no se puede porque tienen que ser continuos. Ajá. Y no podemos tomar el menos 2 y el menos 5 porque pues es menos 7. Y si solo tomáramos empezáramos en el menos 5, pues la suma llevaría a menos 5 y pues menos 5 es mayor a menos 7. Entonces Exacto. conviene el menos 5. Exacto. Esa es la idea a la que quería llegar. Quieres calcular la suma máxima hasta este punto y una que te permita continuar con el cálculo de los demás elementos. Ok, vemos que el menos 2 nos maximiza la suma porque es el número máximo que tenemos aquí. Pero ese no lo podemos utilizar porque, como dijo David, nos saltamos el número 5 y no podemos utilizar el menos 2 para seguir calculando las demás sumas porque los elementos deben ser contiguos. Entonces este queda descartado. Solo nos quedan estos dos. ¿Y cuál es el máximo de estos dos? Pues es el menos 5. Entonces el menos 5 es el número que nos conviene utilizar para seguir calculando los demás. Ok, esperen a que funcione de nuevo esta cosa. Entonces, después de que nuestra suma se convierta en menos 5, lo que vamos a hacer es ver si se actualiza nuestra respuesta de todo. Vamos a borrar esto. Tenemos que nuestra suma actual es menos 5 y vemos actualizamos nuestra respuesta con el máximo de la respuesta que tenemos y la suma actual, y el máximo de menos 5 y menos 2 pues es menos 2, así que no cambia. Y bueno, nos quedamos con que nuestra suma actual es menos 5, es la mayor que nos permite que nos permite calcular los demás valores. Entonces ya procesamos el menos 5. Ahora vamos a procesar el 6. Y volvemos a hacer lo mismo. ¿Qué posibles valores puede tomar nuestra suma? Ya sabemos que nuestra suma no se puede quedar en menos. O sea, ¿qué posibles valores puede tomar nuestra suma que nos permita seguir calculando con los demás números? Y ya vimos que si tomamos el menos 5, eso no nos permite seguir calculando con los demás números porque nos saltamos el 6 y no serían contiguos. Entonces, ¿cuáles son las dos posibles sumas que nos permiten seguir calculando los demás elementos de la regla si estamos procesando el 6? 1 y 6. Ok, 1 y 6. ¿Por qué 1? ¿Y por qué 6? ¿De dónde salieron? 1 estaríamos empezando desde el menos 5 y pues le sumamos el 6, sería queda 1. Y el 6 pues sería empezar solo desde el 6. Exacto. Si elegimos los dos elementos, pues nos queda menos 5 menos 6. Perdón, menos 5 más 6. Y si elegimos solo el 6, pues nos queda 6. Entonces, ya tenemos asegurado de que cualquiera de estas dos sumas nos permite continuar con el resto del arreglo porque incluye el 6. Entonces solo debemos elegir aquella que nos maximiza la suma. Y pues la que nos maximiza la suma pues es el 6. Así que en vez de agarrar menos 5 más 6, únicamente nos conviene agarrar solo el 6. El 6. Y actualizamos nuestra respuesta entre el máximo de menos 2 y 6. Y vemos que 6 es el máximo. Entonces
Nuestra respuesta actual es 6. Ya cambió de menos 2 a 6. Y seguimos recorriendo nuestros elementos de la regla. Y llegamos a un menos 2. Menos 2. Ahora, si estamos procesando el menos 2, nuevamente no podemos quedarnos en el 6 porque eso nos impide seguir calculando los demás elementos. Oh, rayos. Bueno, estamos procesando el menos 2. Ahora, ¿cuáles son los otros dos valores posibles que puede tomar nuestra suma? Cuatro y menos 2. Exacto. Exacto. Puede tomar 4 y un menos 2. De solo elegir el 2 o 6 menos 2. Y son las que nos permite seguir calculando elementos contiguos. Entonces lo que queremos hacer es agarrar aquella que nos maximiza, nuevamente lo que nos maximiza la suma. Entonces el máximo entre estos dos pues es el 4. Así que ese vamos a elegir. Y vemos que nuestra suma actual es 4. Y actualizamos. El máximo entre 6 y 4 pues es 6. Así que no cambia. Y vamos aquí. Llegamos al menos 3. Menos 3. Nuevamente, ¿cuáles son los otros dos posibles valores que puede tomar nuestra suma actual? Uno y menos 3. Exacto, 1 y menos 3. El 1 viene de 4 menos 3. Y el 3 pues solo de menos 3. Y elegimos la mayor suma de estas dos, que es el 1. Y bueno, ya me voy a empezar a saltar pasos porque creo que ya se entendía que después de actualizar la suma, actualizamos nuestra respuesta también. Y aquí tenemos un 1. Nuestra suma actual se queda en 1 después de procesar el 3. Y seguimos. Estamos procesando ahora el 1. ¿Y qué nos conviene? ¿Agarrar el 1? ¿Agarrar solo el 1? ¿O el 1 con la suma que tengo anteriormente? Pues nos quedaría 2 o 1. Y esos son los dos posibles valores. De 1 más 1. Y de solo agarrar 1. Y pues lo que nos conviene pues es agarrar el 2. Y pasamos al siguiente elemento. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Agregar el 5 a mi suma o solo agarrar el 5? Pues me conviene agregarlo a mi suma porque es más grande. Aquí nos quedaría un 7. 5 más 2 es 7. Y si solo agarramos el 5 pues nos quedaría un 5. Lo siento, creo que no lo dije, pero esta parte de solo agarrar el 5 es donde tiene que ver eso de convertir a 0. Es como si convirtiéramos nuestra suma en 0 y la agregamos al siguiente elemento. Si vemos que al agregar el siguiente elemento ok, ¿cómo lo veo? Lo puedo poner. Se traduciría así. ¿Qué nos conviene más? Agarrar toda la suma que tengo y agregarle el último elemento, o empezar mi suma desde el último elemento hasta donde llegue. Y para eso sabremos cuál nos conviene más dependiendo cuál da la suma más grande. Y es esto que estamos haciendo aquí. Es como si convirtiéramos en 0
la suma anterior. Es lo que hacemos aquí. Nos conviene agarrar el siguiente elemento con mi suma, o solo agarrar el siguiente elemento. Entonces esto sería como 0 más 5 y 2 más 5. O sea, ¿agarramos mi suma o no lo agarramos? Y bueno, actualizamos nuestra suma actual. Nuestra suma actual se queda en 7 y actualizamos también nuestra respuesta. El máximo de 6 y 7 pues es 7. Y seguimos con los elementos de la regla. Llegamos al 6, menos 6. Y los dos valores posibles que podemos tener pues es menos 6 si solo agarramos ese, o 1. Y bueno, la mejor suma que podemos agarrar es 1. Que podemos agarrar que nos permita seguir calculando las demás sumas. Y ya nos quedamos con que nuestra suma actual pues es 1. Y si actualizamos nuestra respuesta pues no pasa nada porque no es mayor que nuestra respuesta actual. Al terminar de procesar todos los elementos pues ya no hay nada que hacer, ya hemos calculado todos. Así que simplemente imprimimos nuestra respuesta. Entonces básicamente esa es la solución de 100 puntos. Y si se dan cuenta, esta solución solo requiere hacer un ciclo que vaya recorriendo todos los elementos. Entonces sería un tiempo lineal, o sea solo de n, y tardaría 10 a la 5 máximo. ¿Tienen alguna duda sobre esta solución? No, ninguna. Bueno, por mi parte. ¿Tú, Mari Carmen? Tampoco, ninguna. Ok. Pues en resumen, la solución se basa en ir agarrando todos los elementos y en cada punto preguntarse: ¿qué me conviene? ¿Empezar mi suma desde aquí o agregar este número a la suma que ya tengo actualmente? Y dependiendo cuál sea el máximo, pues te vas a ir por un camino u otro. Y esto se programaría así. Veamos. Leemos el número que tenemos. Y al principio tenemos una suma de 0. No, perdón. Una suma de 0. Y leemos un nuevo número. Entonces preguntamos. Bueno, de hecho no es necesario preguntar. Solo hacemos suma que sea igual al máximo de suma más x o x. Y es lo mismo que estamos haciendo aquí. Elegimos el máximo. Entonces, ¿a qué va a ser igual mi suma? Estamos eligiendo el máximo. Perdón, me falta el max aquí. El máximo entre agregar el nuevo número a mi suma o empezar mi suma desde el nuevo número a partir de este momento. Luego, ya que actualizamos nuestra suma, también actualizamos nuestra respuesta. Nuestra respuesta será el máximo entre la respuesta actual y la suma actual. Y al final solo imprimimos la respuesta que obtuvimos. Y pues el primer caso sí funciona, nos imprime 7. Y para el segundo nos imprime 15. Y si se dan cuenta, para el segundo, como todos los números maximizan la suma, pues va a agarrar todos. El máximo entre agarrar solo el 2 y 1 más 2, pues es mejor 1 más 2, nos da 3.
el máximo entre 6 o 3 pues es 6, así que agarramos el 6. Así que el máximo entre agarrar 10 o solo 4 pues es 4. Y luego el máximo entre agarrar 15 o solo 5 pues es 15. Y al final nuestra respuesta se queda en 15. Y si enviamos esto, se ha arreglado lo de tiempo límite excedido. Ok, se me olvidó un pequeño detalle. Nos dio solo 50 puntos, parcialmente correcto. ¿Alguien sabe por qué no funciona este código? Vamos a verlo. Tiene que ver con los límites. Por el valor de ahí, que es... ¿Cuánto es? 10 a la 9, ¿no? Sí, No, creo que es mayor que un entero. exacto. Estamos sumando todos estos elementos. Y si ven, si nos dan un caso en que todos los valores sean positivos y sean 10 a la 9, por nuestro algoritmo, pues lo mejor es sumar todos los valores. Y estamos sumando... bueno, mejor lo dibujo ahí. Oye, espera, se me perdió el lápiz. Ya está. Ok, tenemos máximo 10 a las 5 elementos. Y el valor máximo pues es 10 a la 9. Entonces nuestro algoritmo siempre va a tomar todos los valores si todos son positivos. Entonces estamos sumando 10 a la 9 en 10 a las 5 veces. Y eso es una multiplicación. Y esto nos da un total de 10 a la 14. Y bueno, 10 a la 14 no cabe en un entero, así que necesitamos utilizar un long. Y ya, haciendo ese pequeño cambio, si lo volvemos a enviar nos da los 100 puntos. Ok, eso fue todo. ¿Les quedó alguna duda sobre la solución en general y el código? Yo tengo una pequeña duda. ¿Cuál? En la parte de la respuesta, que es igual al máximo entre la respuesta y la suma. ¿Por qué? Bueno, en sí mi pregunta es ¿por qué sacas eso? ¿No bastaría solo con la suma? O sea, con sacar el máximo. No. Porque, mira. Ok, aquí está. Si recuerdas cuando vimos este caso de ejemplo, el último número que obtuvimos en nuestra suma pues fue el 1 de... Bueno, hasta este punto teníamos una suma de 7. Cuando agregamos el 6, la suma máxima que pudimos obtener pues es 1. Estuvimos eligiendo entre 1 y menos 6. 7 menos 6 o solo menos 6. Y el máximo pues fue 1. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos esta? O mejor dicho, si solo imprimimos la suma. Lo que tendrá nuestra variable suma pues será el último elemento de... O sea, la última suma, por así decirlo, máxima entre comillas, que pudiste obtener. Mejor dicho, la última suma óptima que pudiste obtener. Y esa nos da 1, que es lo que obtuvimos aquí. Pero lo que no está guardando esta suma es la suma máxima total de todos los elementos que pudiste obtener. Y la suma máxima son estos 3 de aquí. Perdón, 4, 5. La suma máxima son estos en negritas. Pero lo que te guardó de último la suma, pues son estos 4.
Ok. Y bueno, es por esa razón que si imprimes solo la suma, puede que no te dé la respuesta correcta porque esto, al imprimir la suma final, te va a imprimir solo la última suma la última suma máxima que incluya el último elemento. Ok, y si se dan cuenta, nuestra respuesta para este ejemplo, la suma máxima de todo el arreglo, no incluye este elemento. Así que si tu respuesta no incluye este elemento, pues te puede quedar un número incorrecto, una respuesta incorrecta. Y bueno, es por eso que tenemos una variable de respuesta. La respuesta, esa es la que guarda la suma máxima de todo el arreglo. O sea, todas las sumas máximas que pudimos obtener eligiendo o no cada elemento. No sé si quedó claro eso. Sí, sí, ya que, claro, no lo había pensado así. Ok. Entonces, con la suma, solo calculamos la suma actual hasta ese momento. O sea, incluyendo el elemento X. Pueden verlo así. Suma máxima que incluye X. AX. Suma máxima de todos los subarreglos óptimos. Y esta es lo que nos pide, es la respuesta que nos pide el problema. Por eso hacemos el máximo entre la respuesta que tenemos y la suma actual que tenemos. Y ya, bueno, ¿tienen alguna otra duda? Por mi parte no. Yo, bueno, ¿Cuál duda? es diferente. Sobre por ejemplo, si en un problema no es necesario poner el long y lo pongo, ¿afecta en algo? Lo pongo por si acaso. Puede afectar, pero casi nunca te va a ser un factor para que te quiten puntos. Más bien tienes que ver el límite de memoria. En realidad no afecta en nada. En tu solución no afecta en nada. Solo que te ocupa el doble de memoria en tus variables. Un int ocupa 4 bytes y un long ocupa 8 bytes. Entonces lo único que pasa es que aumenta tu memoria. Y ya. No sé si resolvió tu duda. Sí, gracias. Siempre que tengas memoria extra, por ejemplo en este caso que tienes 32 maybe bytes, pues no importa que desperdicies memoria. De hecho, casi nunca, o sea, hay muy pocos problemas en donde el problema realmente está en utilizar bien la memoria. Pero por lo general siempre tienes memoria de sobra, así que no importa si utilizas long, aunque no sea necesario. Y de hecho, creo que hoy resolví un problema donde utilizar long o no, pues sí hay un cambio considerable de memoria. A ver, creo que se llama MCD. Aquí está. Bueno, aquí está. Si se dan cuenta, mi solución utiliza pues una matriz de enteros. Y esta matriz, si lo declaro con ints, me ocupa, o sea, el problema total me ocupa 17 megabytes. O sea, toda la solución, todos los casos ocupan 17 megabytes. Pero al principio yo lo había hecho
long long. No, perdón, ¿dónde fue? Ok, no lo hice con long long, pero es casi lo mismo. Dupliqué el tamaño. Bueno, sí. Si duplicas el tamaño, pues obviamente se duplica la memoria. Y me quedó en 30 megabytes. Que bueno, a ver. De hecho, vamos a probar. Como el long long duplica la memoria. Si no me equivoco, debería ser 30 megabytes igual. Aquí está. Ven, si cambio esta tabla, esta matriz a long long, pues me ocupa el doble de memoria, que es 30 megabytes. Y bueno, esto es por esto. Cada variable de tipo int es 4 megabytes y cada variable de tipo long long es el doble de un int. Así que lo único que va a pasar es que tu programa ocupará más memoria. Pero si tienes memoria de sobra, pues no importa. Así que ya, eso fue todo. ¿Alguna otra duda? No, ninguna duda más. Ok. Pasemos a esta. Bueno, resumiendo todo, lo que nos dice el problema es que tenemos un menú que pueden verlo como una tabla. Una tabla. Creo que te dan las dimensiones. Aquí está. Te dan las dimensiones de un menú que es M y N. Y pueden verlo como una tabla que se va llenando de los números de 1 hasta M por N. Por ejemplo, si N es igual a 5 y M es igual a 4, bueno, vamos a dejarlo así. Aunque, bueno, no sé cuál es el alto y el ancho. De 1 hasta N, ok. El menú te queda como una tabla de esta forma, donde se van llenando con los números de 1 hasta N por M. 3, 4, 5, luego 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y ya está. 20 es N por M. 5 por 4. Y este sería el menú que te queda. Ahora, ¿qué es lo que te dice el programa? Hay algunas personas, miembros del COMI, que quieren pedir, o sea, este es un menú de comida, que quieren pedir algo del menú. Hay, ¿cuántas personas? Hay P personas. O sea, piden P pastes. P órdenes. Y por cada orden te dan un número. Y el número que te dan es el número que está contenido en la tabla. Por ejemplo, te pueden dar el número 8, el número 9, el 14, el 20, el 11, por ejemplo, y el 6. Si P es igual a 6, pues te dan 6 órdenes, que son estos 6 números de aquí. Y ya sería este de aquí, el 11, el 6, el 14, 20 y el 9.
Ok, hasta ahora está claro esta parte del problema. Sí. Sí. Muy bien. Ok, una consideración más. Te dice que desgraciadamente al tomar la orden, el menú se giró 90 grados en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si esta tabla la giras 90 grados, vamos a ver, voy a borrar esto. Con otro color. Y está, si esta tabla la giras 90 grados, pues te quedaría de esta forma. Te quedaría 16, 11, o sea, las columnas se convierten en filas y las filas en columnas. 16, 11, 6, 1. 16, 17 aquí, 18, 19 y 20. 1, 2, 3, 4, 5, 7. ¿Qué quieres hacer? Ok. Ya tenemos la tabla original, el menú original y el menú girado 90 grados. Ok, esas son todas las consideraciones. Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Que nos dice, escribe un programa que da las dimensiones del menú, el número de pastas que se pidieron y la lista de sabores de pedidos. El sabores pedidos entrega como resultado los números de sabor que realmente se recibieron en el mismo orden que fueron pedidos. Ok, aquí está el problema. Por ejemplo, pidieron el número 9, pero como giraron la tabla, ok. Creo que no me quedó claro cómo quedó la tabla. Cambiando así los sabores que recibió. A ver el ejemplo. Ajá. Pidieron los sabores 1, 3, 5, 6, 1. Al girar el menú 90 grados quedó de la siguiente forma. Ok. Esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y al girarlo pues te queda 4, 1, 5, 2, 6, 3. Ok. Lo que te pide cada orden es el quinto número. Los sabores 1, 3, 5. Ok. Ya entendí. Si se dan cuenta, cómo se volteó. Ahora el sabor 1. El primer sabor es el... En vez de que sea el 1, pues es el 4. El segundo sabor es el 1. Si no me equivoco, eso entendí. El tercer sabor ahora es el 5. 1, 3, 5. Ok, sí.
Sí, sí, ya vi. El primer sabor que ok, ok. Si no se hubiera girado 90 grados el menú, pues esta sería la respuesta. Porque están pidiendo el mismo número que está aquí. Son los números que les dan. Pero como se giró 90 grados, ok, vean este caso de ejemplo. Ahora el primer sabor se convirtió en el 4. El tercer sabor se convirtió en el 1. Perdón, en el 5. El tercer sabor se convirtió en el 5. El quinto sabor se convirtió en el 6. El sexto sabor se convirtió en el 3. Está aquí. Y el primer sabor pues es el 4 otra vez. Okay, quedó claro cómo es esto de girar los 90 grados. Y cómo quedan las órdenes después de girar 90 grados. Sí. Sí. Ok. Ahora, lo que nos pide el problema es, para cada sabor que pidió, responder cuál... O sea, después de girar 90 grados el menú, ¿cuál es el sabor que recibieron? Porque no van a recibir el mismo que pidieron. Bueno, en algunos casos sí, en el que el menú quede casi igual al girarlo. Pero bueno, ya teniendo en mente qué es lo que pide el problema y cómo es el problema, ¿qué se les ocurrió o qué pueden observar que podrían hacer para solucionarlo? Para solucionar el problema. Yo antes tenía pensado bueno, lo resolví como que en las filas impares vayan los números del 1 hasta n más 1. Ya después en las filas pares vayan de n más 1. Pero ahorita que lo estaba checando, creo que solo fue para los... O sea, solo me guié del ejemplo, no vi otras posibilidades. Ah, ok. Sí, ya vi. Ya entendí. Pero bueno, eso no daba la respuesta correcta. Porque había otros tipos de matrices en los que esta configuración pues no sea igual. O sea, no sea similar a lo que me dijiste. ¿Tuvieron otra idea? ¿O tienen ahora? Bueno, imaginen que no se gira el menú. Si no se gira el menú, ¿cuál sería la respuesta para cada orden? Lo mismo que nos da de entrada. Exacto, lo mismo que nos da de entrada.
Aunque de hecho, esperen. Déjenme recordar cómo era esto. Ya no te quedes dando el audio. Ok. Si nos piden la orden 1, debemos responder la 4. Bueno, la fuerza, la solución más obvia que se les puede ocurrir, pues es una por fuerza bruta, que es hacer tu matriz, o sea, programar tu matriz y llenarla con los números de 1 hasta n por m. Y pues solo girarla. Y si solo la giras, pues ya sabes, por así decirlo, en qué posición va a caer. Ok, creo que ya di spoilers de la solución. Lo siento. Ok, otra pregunta. Supongan que te dan ¿cómo puedes saber en qué posición está? O sea, ¿cuáles son las coordenadas de tu matriz? En tu matriz de la respuesta que quieres, si no se gira 90 grados. Por ejemplo, el número 1, ¿en qué coordenadas está? En el 1-1. 0, 0. 0, 0. Bueno, perdón. 0, Sí. 0. Exacto. Tienes... Bueno, solo voy a ponerlas de aquí, porque arriba está ocupado. 0, 1, 2, 3. Ok. El 1 está en el 0, 0. Pero ¿cómo calculas esas coordenadas si no las sabes? Recuerda que nuestra matriz, o sea, el número que te den de la matriz que no está girada, pues es el iésimo elemento. Si te dan el número i, perdón, bueno, sí, el número i, el número que te dan será el iésimo elemento de la matriz. Por ejemplo, aquí hay 5, aquí hay 10 elementos. Aquí hay 2, que serían ya 12 elementos. Y aquí llegamos. Si te dan el número 13, pues quiere decir que es el elemento 13 de tu matriz. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo calculas? Si sabes que el número que te dan es el número de elemento que es en la matriz, o sea, la posición que ocupa, pues, ¿cómo calculas sus coordenadas? Bueno, pueden notar que eso depende de la cantidad de, o sea, de las dimensiones de la matriz. En cada fila hay a lo más n elementos, que es 5. En cada fila hay máximo 5 elementos. Bueno, de hecho, es máximo y la única cantidad de elementos.
En cada fila hay 5 elementos. Y bueno, hay que notar algo. Si el número que te dan es menor o igual a 5, quiere decir que está en la primera fila. Porque como están enumerados los números, perdón, las casillas, las posiciones, si es menor o igual a 5, quiere decir que está en los primeros 5 elementos. O sea que está en la primera fila. Si es mayor a 5 y menor o igual a 10, quiere decir que está en la segunda fila. Y bueno, así vas por todas las filas. Si es mayor a 10 y menor o igual a 15, quiere decir que está en la tercera fila. Y así vas. Entonces, con un cálculo, ¿cómo podrían saber en cuál fila está el número que te dan? En la matriz que no está girada. Puedes notar que del número que te dan, pues para sacar ese número tuviste que haber contado varias veces el número 5. ¿Y por qué el número 5? Pues es la cantidad de elementos anteriores en cada fila. Por ejemplo, para el 20 tuviste que haber contado 5 más 5 más 5, que es 15. Y bueno, los 4 que son los... Ajá. El conteo que te falta para llegar a 20 pues es de la fila en la que está. Así que si te dan un número n, o mejor dicho, un número k, puedes obtener la fila en la que está si divides k entre n, que es la dimensión a lo ancho, o sea, la cantidad de elementos que hay en una sola fila. Entonces, k entre n, o mejor dicho, k menos 1 para que esté indexado en 0, y así sea 0, 1, 2, 3, 4. Si haces k entre n, k menos 1 entre n, te da la fila en la que está, indexado en 0. Para los primeros elementos, la división siempre te va a dar 0. Te queda 0 entre 5 te da 0. 1 entre 5 te da 0. 2 entre 5 te da 0. 3 entre 5 te da 0. Y 4 entre 5 te da 0. Así que cualquier número que dividas de la primera fila siempre te va a dar un 0. Y ese 0 te indica que está en la primera fila. Y lo mismo pasa aquí. 5 entre 5 te da 1. 6 entre 5 te da 1. Y así vas por todos. Entonces si haces k menos 1 entre n, te da la fila, que es... Bueno, no sé por qué puse un igual si solo es una expresión. Ok. Fila. Ahora, ¿cómo calculas la columna? K menos 1 entre m. Entre m... A ver... ¿Cuánto No, creo que nada. No, no da.
O bueno, a ver. En el caso del 18, o sea, 19 sería menos 1, 18. Y te queda 18 entre 4, te da 4. No, no da. Debería darte 3. O sea, de 0, 1, 2, 3, 4. Tal vez haya varias maneras de hacerlo, pero bueno, la que a mí se me ocurre, columna, es hacer K-1 entre n por m. Ok. Y esto te da la cantidad de elementos anteriores. Ajá. Te da la cantidad de elementos anteriores. De hecho, vamos a correrlo aquí porque va a ser una resta. Entonces tienes tu elemento K. Si le restas K-1 entre m, perdón, K-1 entre m por n, por m, le estás quitando todo esto de aquí. Le estás quitando todo esto de verde. Y te sobra 5. Entonces, eso te dice que te sobra 5, pero 5 indexado en 1. O sea, la quinta posición. Y bueno, sí está en la quinta posición, pero lo queremos indexado en 0. Así que, para que esté indexado en 0, solo le restamos 1. Y de esa manera obtenemos la columna. Ahora, ¿cómo podríamos, ya que sabemos a partir del número K que nos den, obtener la fila y la columna en la que está en la matriz no girada? ¿Cómo podemos utilizar esta información para obtener el valor de la matriz en la que sí está girada a 90 grados? Ok, pero bueno, ya dieron las 10, así que creo que mañana continuaremos con la solución de los últimos dos problemas. Bueno, la solución de este pues es relativamente corta. De hecho, solo es con un ciclo y una fórmula, lo que estamos haciendo ahora. Y la de aquí pues era analizar un poco si era necesario en realidad cambiar toda la matriz. Así que mañana continuamos. Y pues intenten resolverlo antes de la clase si pueden. Voy a tener la grabación.